Vamos. Bueno, buenas tardes. Casi todos conocidos, excepto para la familia Eugenio. Mi nombre es Gustavo Mechino, soy el director del doctorado en Ingeniería con Orientación Electrónica. Siempre es un gusto recibir a la gente que viene a escuchar los futuros nuevos doctores dentro de una hora. Así que bueno, muy bienvenidos a la facultad y a la universidad. Vamos a presenciar la defensa oral de la tesis del tesista Eugenio Martín Genós, documento de identidad 36-382-357. Para la evaluación de esta tesis, bueno, tuvimos que llamar a evaluadores que normalmente son, por lo menos alguno de ellos es externo a la universidad, en este caso dos externos. Tenemos en formato online conectado al doctor Alejandro Daniel Otero, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, el doctor Héctor Gerardo Chiachiarini, de la Universidad Nacional del Sur, y el doctor Gustavo Francisco Arenas, que es el representante de nuestra facultad, también para la evaluación de esta tesis. Los directores fueron el doctor Marcos Judewix, no sé dónde está, y el doctor Daniel Carrica, que lo guiaron a Eugenio durante todo el proceso de desarrollo de la tesis. Como tenemos a dos jurados que están conectados en formato remoto, tenemos dos representantes, Rogelio García Retegui y Sebastián Maestri, que van a firmar el acta en representación de los que no están en formato presencial. Así que bueno, dejamos más o menos una hora de presentación y después dejamos que el jurado haga sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Eugenio Gelos y voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral titulado Modelado, Dimensionamiento y Control de un compartidor unimotriz tipo brazo flotador oscilante. Bueno, para abordar esta temática es importante hacer una breve evaluación del recurso de olas primero, y el mismo se puede decir que presenta una alta densidad energética de aproximadamente 10 veces superior a la energía eólica solar. También presenta una alta disponibilidad temporal, alcanzando hasta el 90%, en comparación con el 20 o 30 de la energía eólica y solar. Y como puede verse en la figura, las zonas más energéticas están comprendidas entre los 40 y 60 grados de latitud en ambos hemisferios. Otro aspecto importante es que la energía de las olas que fluye hacia las masas terrestres se estima en aproximadamente 16.000 terawatt-hora al año, lo cual representa aproximadamente la mitad de la energía eléctrica consumida durante el 2023. Entonces, el gran potencial que posee el recurso de olas ha impulsado el desarrollo de una gran variedad de tecnologías de UX. Sin embargo, como se pueden ver en las imágenes, todavía hay una falta de convergencia en el diseño, y por ello también se han propuesto distintos métodos para clasificarlos. Sin embargo, y a pesar de esto, independientemente de la tecnología que emplee cada UX en específico, resulta crucial adaptar los parámetros de diseño que tiene cada uno de ellos al clima de olas específico en el cual se desea instalar. Esto para lograr un buen desempeño del dispositivo. Entonces, también a lo largo de los años han desarrollado diversas tecnologías de PTO o Power Takeoff, por sus siglas en inglés, que es el dispositivo encargado de transformar la energía captada por el captor de energía excitado por las olas en una forma más fácilmente aprovechable, típicamente energía eléctrica. Entonces, los PTO más comunes están basados en sistemas hidráulicos, turbinas de aire, o bien sistemas eléctricos de transmisión directa, o bien sistemas mecánicos de transmisión directa. En particular, en el trabajo de tesis se propuso un WEC por el cual se solicitó una patente de invención que consiste en un absorbedor puntual tipo brazo flotador oscilante que posee una articulación en la base del brazo y le permite oscilar al ser excitado por las olas. Ese movimiento oscilatorio es transferido a un PTO mecánico y luego, en última instancia, a el generador eléctrico donde se produce la energía eléctrica, justamente. La característica más destacable que tiene el PTO mecánico es que incluye un MMR. El MMR lo que hace es transformar la entrada bidireccional a partir del sistema brazo flotador en una salida unidireccional, donde se coloca generalmente el generador eléctrico. Esto trae asociado diversos beneficios, entre los cuales se pueden destacar una velocidad más constante en el eje de salida, evitando los regímenes de baja velocidad y baja eficiencia del generador. Reduce también el backlash, el impacto y la fatiga en la transmisión mecánica, y puede ampliar el ancho de banda de absorción de potencia del dispositivo. Por otro lado, también la relación de desacoplamiento que presenta en el MMR puede ser aprovechada para mejorar la producción energética. Más allá de estos beneficios, la dinámica inherentemente no lineal de acoplamiento y desacoplamiento que tiene el MMR supone unos desafíos muy importantes en cuanto al modelado y el diseño de estrategia de control para maximizar la energía absorbida.
Entonces, habiendo planteado la problemática y presentado el WEC en estudio, la estructura de la tesis es la siguiente. Primero se propone una metodología de dimensionamiento de un convertidor tipo brazo flotador oscilante utilizando un modelo semiparamétrico. Luego se propone un modelo generalizado de un PTO mecánico basado en un MMR y por último se obtiene un modelo circuital equivalente al anterior, pero ahora incluyendo la interacción fluido-estructura y la etapa de generación. Y con este modelo circuital se evalúa una estrategia de control ampliamente utilizada en la literatura de Wells. Entonces, lo primero que se desarrollará en esta sección es la metodología de dimensionamiento del WEC. Los desafíos a abordar en cuanto al diseño es son adaptar convenientemente al clima de olas tanto la potencia de diseño del dispositivo como sus componentes para evitar un sobredimensionamiento excesivo, como así también los parámetros fundamentales de diseño del mismo para lograr un mejor desempeño. En este sentido, se propone una metodología de dimensionamiento que consta de 3 pasos. El primero de ellos se desarrolla un modelo semiparamétrico en la cual describe la interacción fluido-estructura, proporcionando una herramienta de toma de decisiones con la cual se puede analizar la sensibilidad que tienen los distintos parámetros de diseño en el comportamiento dinámico del web total, digamos. En el segundo paso se calculan las matrices del WEC y del recurso para obtener la producción energética del dispositivo y en el tercer paso se determina una potencia de diseño, un rango de potencia de diseño y se ejemplifica cómo pueden ajustarse algunos de los parámetros fundamentales del WEC para mejorar su desempeño. Entonces, en cuanto al modelo semiparamétrico, típicamente en la literatura la hidrodinámica del WEC se describe que es del tipo brazo flotador oscilante con un grado de libertad, se describe utilizando la ecuación de Cummins, que es la que se muestra en la figura, con un sistema de referencia que se encuentra situado en la articulación del brazo. La ecuación resultante es unidimensional, como así también los coeficientes hidrodinámicos asociados. Sin embargo, la principal limitación que esto tiene para propósitos de diseño de WEX es que los coeficientes hidrodinámicos son puramente numéricos, obtenidos a partir del software BEM como NEMO o WAMI. En este caso, en este enfoque, la influencia que tiene cada uno de los parámetros de diseño en los coeficientes hidrodinámicos queda de este modo enmascarada dentro de esa solución numérica. Por otro lado, cada vez que se modifica el largo del brazo, en la posición de equilibrio, alguno de los parámetros de diseño fundamentales, se requiere un recálculo de esos coeficientes hidrodinámicos, lo cual tiene asociado un alto costo computacional y por ende de tiempo también. Entonces, para superar estas limitaciones se propone digamos, un marco de trabajo alternativo en donde se plantea la hidrodinámica del flotador de 6 grados de libertad descrita en un sistema de referencia colocado sobre el propio flotador. Como resultado se obtienen 6 ecuaciones de Cummins en las cuales cada uno de los coeficientes hidrodinámicos son matrices de dimensiones 6 por 6. Sin embargo, incluyendo las restricciones propias y específicas del WEC y también eligiendo un sistema de referencia conveniente, es posible obtener una ecuación, como la que se mostraba al principio, unidimensional, en la cual los coeficientes hidrodinámicos ahora sí dependen explícitamente de los parámetros de diseño. De esta manera, el torque de excitación, radiación, restitución e incluso el momento de inercia dependen, por ejemplo, de variables como la posición de equilibrio del sistema brazo flotador, el largo del brazo y la posición de los centros de masa tanto del brazo como del flotador, las masas de este conjunto y el radio del flotador y el calado del mismo. Esto trae consigo asociados ciertos beneficios, como por ejemplo es que se requiere una única solución BEM. Además, permite estudiar la hidrodinámica total, o sea, se permite estudiar se permite estudiar la hidrodinámica total a partir de cada uno de los modos de oscilaciones de manera independiente. Y por otro lado, también este enfoque permite estudiar la influencia que tiene cada uno de los parámetros de diseño en la absorción de energía del convertidor. Más aún, también simplifica la formulación del problema de optimización de los parámetros de diseño. Bueno, para analizar la hidrodinámica del flotador, resulta necesario, para correr los programas BEM que estuvimos discutiendo, es necesario primero definir el calado, lo cual impacta de alguna manera sobre el torque de excitación y restitución, como indican estas dos expresiones de acá. Lo que hay que resaltar es que dependen explícitamente del volumen diferencial sumergido, que a su vez las cotas inferior y superior están determinadas por el volumen sumergido en equilibrio, que se determina a su vez por el calado. Entonces, el criterio de diseño que se propone a lo largo del trabajo de tesis es determinar el calado de modo tal que el volumen sumergido en equilibrio sea igual al del flotador, a la mitad del flotador, y con esto se logra que las cotas de los torques de excitación y restitución sean iguales
y con ello un comportamiento simétrico en la carrera ascendente y descendente del wake. Bien, entonces la determinación del volumen sumergido de equilibrio a su vez define ciertas restricciones sobre las masas que deben tener el sistema de brazo flotador. Para analizar esto se plantea el balance de momentos en la posición de equilibrio del wake y se introduce un factor de masas que, bueno, describe la distribución de masas entre el brazo y el flotador, justamente. Entonces, trabajando algebraicamente el término entre paréntesis, se puede obtener una condición necesaria que deben cumplir las masas para garantizar el volumen sumergido de equilibrio sea el deseado. Y también permite reescribir los momentos de inercia del conjunto brazo flotador y de la frecuencia de resonancia en función del factor de distribución de masas, con lo cual más adelante se podrá ajustar la frecuencia de resonancia del wake al clima de olas, al definir convenientemente este factor Fm. Bueno, el segundo paso de la metodología comprende, consiste en calcular la matriz de ocurrencia de olas y de potencia. Lo que vemos aquí es que tenemos para los periodos de olas, la altura de ola, y esta matriz de ocurrencias describe para cada tipo de ola qué ocurrencias tiene en horas al año dicho tipo de ola en específico. Entonces, para cada una de estas olas se calcula la potencia absorbida por el wake y se confecciona la matriz de potencia que vemos que estoy señalando aquí. Entonces, multiplicando punto a punto estas dos matrices, es posible obtener la matriz de producción de energía del wake, en donde la ola más energética, es interesante notar que la ola más energética no necesariamente coincide con la ola más frecuente, ni con la ola que tiene una mayor absorción de potencia asociada con el wake. Además, sumando punto a punto todos los casilleros de esta matriz de producción energética, es posible obtener la energía total que el wake es capaz de absorber a lo largo de un año. Entonces, en el paso número 3 se utiliza, lo primero que se hace es determinar un procedimiento para definir la potencia de diseño. La figura que estamos viendo acá muestra los periodos de ola, o sea, cada tipo de ola, la contribución energética relativa que tiene sobre el total de la producción del wake. Entonces, lo que se hizo fue agrupar en distintos grupos, valga la redundancia, los tipos de ola en función de la potencia absorbida asociada. Entonces, por ejemplo, el grupo verde aporta un 16% de la energía total y el wake, digamos, la absorción de potencia por el wake está comprendida entre 110 y 165 kilowatts, en este caso en particular. Entonces, agrupando, digamos, todos los tipos de olas y ordenando de manera ascendente la potencia absorbida por el wake, se obtiene el gráfico de aquí, del cual, sumando, por ejemplo, en este caso particular, los 5 primeros grupos, es posible ver que se obtiene un 96% de la energía total y unas cotas comprendidas entre 1 y 165 kilowatts. Ahora bien, es interesante notar también que si se quisiera sumar el sexto grupo, este grupo solo contribuiría con un 4% de la energía total, sin embargo representa un aumento del 30% sobre la potencia. En este caso se estaría sobredimensionando el equipo para obtener un aumento energético marginal, digamos. Y por último, la figura de acá muestra cómo varían la masa del flotador y la masa del brazo, y en particular la frecuencia de resonancia en función del factor de distribución de masas que veíamos anteriormente. Entonces, lo que se puede hacer aquí, lo que se quiere mostrar aquí es que eligiendo convenientemente el factor de masas, es posible determinar la frecuencia de resonancia del equipo y con ello, por ejemplo, ajustarla a los periodos de ola más energéticos. Esto tiene el beneficio que el esfuerzo de control para sintonizar el equipo para dichos periodos de ola va a ser menor. Entonces mejora de algún modo el desempeño del wake. Bueno, con eso terminamos la primera gran sección y pasamos a la segunda, que es el modelo generalizado de un PTO mecánico basado en un MMR. Entonces, las limitaciones que poseen los modelos actuales incluyen descripciones imprecisas o incompletas de la dinámica no lineal, de acoplamiento-desacoplamiento típica de los MMR. Dentro de este gran grupo se puede encontrar una definición inadecuada de la condición de desacoplamiento, que la condición de desacoplamiento es la condición que debe cumplir el MMR para pasar del modo acoplado al desacoplado. Más adelante veremos bien de qué se trata. Hay una falta de consideración de la restricción de transmisión de potencia unidireccional, una omisión del modo de transmisión bloqueado. Todas estas entran dentro del primer grupo. Y también presentan los modelos de la literatura una falta de generalidad en la descripción del torque de salida, pudiendo únicamente describir cargas del tipo masa amortiguador. Esto no solo limita la representatividad de fenómenos
del sistema de salida, sino que también la implementación de diversas estrategias de control. Entonces, lo que se hizo a lo largo del trabajo de tesis es proponer un modelo generalizado en donde se superan las limitaciones de las formulaciones actuales y además la dinámica es descrita de manera integral, por un conjunto de modos de transmisión y sus condiciones de conmutación. El modelo proporciona además un método simple para activar los distintos modos de transmisión introducidos y toda esta formulación, este modelado, ha sido validado experimentalmente, demostrando la capacidad de reproducir con alta fidelidad la dinámica no lineal de estos sistemas. Entonces ahora veremos más en detalle de qué se trata. Entonces, este es un esquemático del MMR en donde el movimiento posee un eje de entrada que transfiere su movimiento a partir de dos engranajes acoplados a un eje auxiliar, y tenemos la rama A y la rama B, a través de las cuales se transfiere el movimiento al eje de salida. La particularidad que tiene es que en el eje de salida están montados dos rodamientos unidireccionales colocados en el mismo sentido. Y estos rodamientos unidireccionales tienen ciertas no linealidades que dependen de la velocidad relativa existente entre los anillos externo e interno de los mismos. Entonces, cuando la velocidad relativa de los anillos es nula, puede haber transferencia de torque entre los mismos, es decir, que están acoplados. Bueno, y justamente estos se dice que el modo de transmisión del OW es el modo acoplado. Por otro lado, cuando la velocidad relativa de los anillos es mayor a cero, es decir, que están deslizando entre sí, no es posible transmitir torque y el OWB se encuentra desacoplado. Finalmente, cuando la velocidad relativa es negativa, este representa un estado no factible del sistema. Entonces, las restricciones de torque y velocidad se pueden condensar en las siguientes. La velocidad relativa es siempre mayor o igual a cero, al igual que el torque de transmisión entre los anillos. Entonces, ahora bien, se analizan las restricciones cinemáticas básicas que posee el MMR. Y por básicas nos referimos a aquellas dadas por los acoplamientos entre los engranajes y las restricciones de montajes propias del arreglo mecánico, de la transmisión mecánica. Entonces, cada una de estas expresiones se corresponde con una restricción cinemática, y en total el problema puede ser descrito a través de 12 coordenadas y tiene 10 restricciones de movimiento básicas. Ahora bien, manipulando algebraicamente esto e incluyendo las restricciones de velocidad que tienen los OWB, se puede obtener lo que es la restricción cinemática del MMR en sí mismo, que representa la restricción cinemática probablemente más importante, ya que denota la capacidad de rectificación que tiene estos sistemas, en donde la velocidad de salida siempre resulta mayor o igual a la relación de transmisión del sistema por la magnitud de la velocidad de entrada. Entonces, como esta es una función semidefinida positiva, la velocidad de salida siempre resulta positiva. De esta manera se han definido entonces en el MMR el estado acoplado cuando la velocidad de salida, esta restricción supone dos escenarios distintos. El primero de ellos es cuando la desigualdad es, la velocidad de salida es igual a la de entrada. Entonces, en este momento, el sistema se encuentra acoplado. Si además las velocidades son nulas las dos, vamos a decir que el MMR está acoplado en el modo estático, y si son no nulas, va a estar acoplado en el modo dinámico. Por otro lado, cuando la velocidad de salida es mayor a la velocidad de entrada, el MMR se encuentra desacoplado. Y el estado factible, obviamente, es que la velocidad de salida no puede ser, no puede ser menor a la velocidad de entrada. Ahora bien, cuando el MMR está acoplado en el modo dinámico, es decir, que las velocidades, acá se cumple la igualdad y mayor, lo que se puede demostrar a través de las restricciones cinemáticas es que uno de los OWB siempre está desacoplado. Entonces, por ejemplo, si la velocidad de entrada es positiva y se cumple esta igualdad, entonces el OWB, como indica el color acá, está acoplado y este es capaz de transmitir torque. Sin embargo, el OWA, que es el de la primera rama, se encuentra desacoplado porque su velocidad relativa es mayor a cero y su torque de transmisión es necesariamente nulo. Entonces, algo similar ocurre para la velocidad negativa, como indican las flechas acá. Entonces, lo que se puede determinar es que la transmisión de torque a través del MMR que se da por medio de los OWB depende del signo de la velocidad de entrada. Entonces, se puede reescribir la restricción cinemática del MMR acoplado en función del signo de la velocidad.
Ahora bien, cuando la velocidad de entrada es nula, los dos OWB, este y este, están acoplados al mismo tiempo. Entonces, cualquiera de ellos puede transmitir torque. Si los dos transmiten torque simultáneamente, lo que ocurre es que el modelo, el MMR se bloquea. Ahora bien, ya más adelante veremos los detalles de esto. Si esto no ocurre, lo que se puede demostrar es que la transferencia de torque, si no están transmitiendo torque al mismo tiempo, se produce un fenómeno similar al que se producía anteriormente, que se da una alternancia en la transmisión de torque, que ahora no depende de la velocidad de entrada, sino que depende del torque de entrada. Entonces, de esta manera, la restricción cinemática de este estado se puede describir en función del signo del torque de entrada. Entonces, la transmisión de torque alternada se puede condensar en lo que llamaremos a partir de ahora el torque de transmisión generalizado a través del MMR. Y este torque, y se introduce aquí el signo generalizado que incluye, los conceptos antes mencionados. Como este signo anula uno de los términos, respectivamente en función de si la velocidad es positiva o negativa o el torque de entrada es positivo o negativo, lo que ocurre es que el torque de free will termina siendo o el torque de free will A o el torque de free will B. Y esto es siempre mayor o igual a cero. Es necesario tener en cuenta eso, ya que va a tener consecuencias. Por otro lado, la condición cinemática del MMR acoplado puede reescribirse en función del signo generalizado, como se menciona acá, lo cual permite luego derivar esta expresión. Entonces, finalmente el modo del MMR desacoplado, ambos OWB se encuentran con velocidades relativas mayores a cero, por lo que su transmisión de torque es necesariamente nula. De todas maneras, es importante resaltar que el torque de transmisión de free will generalizado sigue siendo válido en este caso, lo cual permitirá luego condensar todo en unas únicas ecuaciones. Entonces, lo que se ha desblurreado acá es que cuando el MMR está acoplado es capaz de transmitir torque y cuando está desacoplado no es capaz de transmitir torque desde la entrada hacia la salida a través de sus OWB. Entonces, para obtener las ecuaciones dinámicas que modelan todos los modos de transmisión, se utilizó el formalismo de Lagrange, en donde el lagrangiano está formado por la energía cinética, los multiplicadores de Lagrange y las restricciones cinemáticas asociadas a cada modo de transmisión. Se utilizaron como coordenadas generalizadas la velocidad de entrada y la velocidad de salida, y el primer modo que se va a analizar es el modo de transmisión bloqueado. Habíamos dicho que en este modo ambos OWB están transmitiendo torque a la vez, por lo tanto los dos están acoplados. Ingresando estas condiciones, estas restricciones cinemáticas dentro del lagrangiano, puede observarse que hay ahora 12 coordenadas generalizadas y 12 restricciones de movimiento, por lo que los grados de libertad son nulos. Entonces el MMR necesariamente permanece bloqueado con velocidad cero en este estado. Aplicando el formalismo de Lagrange, se pueden obtener las ecuaciones asociadas que, si bien las aceleraciones y velocidades van a ser nulas, lo importante a destacar acá son las restricciones a las cuales están sujetas estas ecuaciones, que de alguna manera, o sea, que están sujetas a velocidades nulas, y además que el torque de salida sea estrictamente menor al torque de bloqueo. Entonces, de esta manera se define como un subgrupo del modo estático el modo bloqueado para torques de salida menores al torque de bloqueo. Adicionalmente, y de manera natural, se define el modo desbloqueado para torques mayores o igual al torque bloqueado, y sus definiciones formales son las que estoy señalando aquí. Ahora se analizará este modo de transmisión estático desbloqueado, en donde habíamos visto que la transmisión de torque es alternada y se puede describir a partir de la siguiente restricción cinemática. Ingresando esto en el lagrangiano, podemos aplicar el formalismo. Ahora vemos que hay un grado de libertad y se puede aplicar el formalismo de Lagrange para obtener estas ecuaciones dinámicas. Lo mismo se hace para el caso del modo de transmisión dinámico, donde la velocidad es no nula, y se obtiene la siguiente ecuación. Aquí lo que importa resaltar es que la única diferencia entre estas dos ecuaciones, además de las restricciones a las cuales están sujetas cada una, es que una incluye el signo del torque de entrada y la otra el signo del torque de salida. De esta manera se puede condensar todo en un único lagrangiano utilizando el signo generalizado, y también las ecuaciones se pueden condensar en un único sistema de ecuaciones, las cuales heredan las respectivas restricciones o rangos de validez a las cuales están sujetos esas ecuaciones dinámicas. Y por último se derivan las ecuaciones dinámicas propias del modo de transmisión desacoplado. En este caso solo se tienen las
El Lagrangiano está formado simplemente por la energía cinética y no hay ninguna restricción cinemática entre la entrada y la salida. En este caso, por este motivo, mejor dicho, el MMR en este estado, en este escenario, posee 2 grados de libertad. Entonces, aplicando correspondientes a la entrada y a la salida. Aplicando el formalismo de Lagrange, se obtienen las ecuaciones correspondientes, que en lo único que difieren con respecto a las del modo de transmisión acoplado es que el torque de free will es nulo, como se había anticipado antes a partir de las restricciones cinemáticas ya deducidas. Entonces, esto va a permitir más adelante condensar todo en una única ecuación, por eso lo resalto. Entonces, se obtuvo las ecuaciones del modo bloqueado, del modo de transmisión acoplado y desacoplado. Ahora lo que se deducirá es cómo conmuta el MMR del modo acoplado al modo desacoplado. Entonces, asumiendo que el MMR está acoplado, se cumple esta restricción de cinemática junto con su derivada temporal, que aquí aparece el signo generalizado. Ingresando esto en las ecuaciones es posible deducir el torque de transmisión generalizado, que recordamos acá que debe ser siempre por una restricción física mayor o igual a 0. Entonces, reacomodando esta expresión, se puede reescribir en función del torque de salida y el torque de entrada, y se define el torque de desacoplamiento igual a esta expresión de aquí. Ahora bien, cuando el torque de salida es mayor al torque de entrada, lo que esta ecuación de acá predice es que el torque de transmisión es negativo, y esto no es factible. Entonces, lo que significa que esa ecuación no es válida acá, y que necesariamente el torque de free will en cualquiera de esas condiciones es igual a 0. Además, ingresando estos conceptos en las ecuaciones dinámicas, se puede deducir que la aceleración de salida, cuando se cumple que T-out es mayor al torque de desacoplamiento, la aceleración de salida es mayor a la aceleración de entrada, lo cual implica que necesariamente después la velocidad de salida va a ser mayor a la velocidad de entrada. Y con eso se define de manera formal la condición de desacoplamiento basada en torque que se propone en la tesis. Ahora bien, todas las ecuaciones, como venía anticipando, se pueden condensar en una única sistema de ecuación, que lo llamamos las ecuaciones generalizadas del MMR, en donde el torque de transmisión a través del mismo no solo tiene en cuenta el modo acoplado y sus no linealidades dadas por el desacoplamiento, sino que también tiene en cuenta el modo desacoplado. Entonces, de esta manera se puede describir todos los escenarios. Además, teniendo en cuenta las restricciones cinemáticas propias, se pueden obtener las ecuaciones acopladas del MMR, que estas son bastante utilizadas en la literatura, sin embargo no poseen las restricciones apropiadas dadas por las no linealidades. Entonces esta es otra contribución del trabajo, digamos. De esta manera, toda la dinámica y los modos de transmisión quedan condensadas o se pueden describir a partir de la ecuación generalizada y la ecuación bloqueada del MMR ya definidas. Y además, el desacoplamiento, bueno, se da a partir de la condición de desacoplamiento ya deducida. Por otro lado, la transmisión de potencia a través de los OWB se define como el producto entre la velocidad de su anillo interno o externo y el torque de transmisión entre ambos. Sin embargo, a partir de los conceptos introducidos, es posible expresar, reescribir estas expresiones en función del torque generalizado y la velocidad, de entrada o salida respectivamente. Lo que podemos ver aquí, y lo interesante es que son funciones semidefinidas positivas también, por lo cual esto implica que la transmisión de potencia a través del MMR es unidireccional y solo se puede dar desde la entrada hacia la salida. Por otro lado, se pueden obtener las ecuaciones de balance de potencia que describen incorporan inherentemente o de manera natural todas las no linealidades propias del sistema, y esto es bastante importante en lo que respecta al control de los distintos procesos de transformación de potencia que tiene un MMR, que va a ser importante para el web, digamos. Entonces, adicionalmente se pueden definir en función como un subgrupo del modo dinámico y en función del torque de desacoplamiento, se puede demostrar que cuando el torque de salida es menor al torque de desacoplamiento, existe transmisión de potencia, dado que el torque de transmisión generalizado es mayor a 0. Este es el único modo de transmisión de todos los que tienen el MMR en el cual hay transferencia de potencia de la entrada a la salida. Ahora, el modo standby es cuando el torque justo está en la interfaz, el torque de salida es igual al torque de desacoplamiento, y en este caso la transmisión es nula, por lo tanto la transmisión de potencia también resulta nula a través del MMR. Bueno, una aplicación interesante de todas las no linealidades y la formulación de este modelo es que
pueden derivarse un método simple para activar o mantener los distintos modos de transmisión deducidos al controlar el torque de salida. Entonces, estando en el modo dinámico, por ejemplo, si se controla, si se configura de manera adecuada el torque de salida, es posible activar el modo de transmisión de potencia, el modo standby o incluso desacoplar el MMR para que conmute al estado desacoplado. Lo mismo, algo similar ocurre en el modo estático, donde las velocidades son nulas y se puede activar el modo bloqueado, desbloqueado y dentro, como un subgrupo del modo desbloqueado, se puede desacoplar el sistema. Bueno, todos estos detalles y no linealidades fueron fueron verificadas de manera exhaustiva en una simulación numérica en donde podemos ver, bueno, lo que se muestra en la filmina. Aquí arriba están las velocidades, la velocidad de entrada en azul, la velocidad de salida en naranja. Este patrón de colores se mantiene para los torques de entrada y salida que se muestran en la figura de abajo. Y a lo largo de toda la simulación, el torque de entrada se mantuvo como una función senoidal que podemos ver aquí, que va variando y se mantiene siempre igual. Ahora bien, el torque de salida fue configurado en las distintas etapas, a lo largo de 5 etapas que se muestran aquí, de maneras distintas, de modo tal que el MMR puede atravesar todas las no linealidades y condiciones de conmutación asociadas que tiene. Entonces, en el primer caso se definió como una carga tipo masa amortiguador, en donde pueden verse el típico fenómeno de acoplamiento o desacoplamiento, y los puntos negros marcan los instantes de desacoplamiento, en donde lo que estamos viendo acá es que el torque de salida es mayor, en naranja, es mayor al torque de desacoplamiento, que es la línea punteada verde. Entonces se verifica la condición de desacoplamiento basada en torque que se dedujo. Por otro lado, cuando el MMR está desacoplado, no existe transferencia de potencia, y cuando está acoplado, en este caso de carga particular, sí hay transferencia de potencial. A pesar de esto, independientemente de si el MMR está acoplado o desacoplado, podemos ver que se puede deducir a partir de estas dos figuras que la potencia de salida es siempre negativa, lo cual significa que el sistema de salida está absorbiendo potencia. Por otro lado, en la etapa número 2 se modela o se configura el torque de salida de modo tal que el MMR se mantenga siempre acoplado. ¿Cómo se hace esto? Se parte de un estado acoplado y luego se mantiene el torque de salida siempre menor o igual al torque de desacoplamiento. Entonces podemos ver aquí que las velocidades siempre coinciden y por momentos se pone el torque de salida es igual a un amortiguador y por momentos es igual al torque de desacoplamiento. El torque de desacoplamiento, en los momentos en el cual el torque de salida es igual al torque de desacoplamiento, el MMR está en stand-by, como bien se puede señalar acá, y en el resto de los periodos está en el modo de transmisión de potencia. Más aún, la relación de desacoplamiento que tiene el MMR definida como el tiempo en el cual está desacoplado con dividido el periodo del torque de entrada es nula, dado que el MMR está siempre acoplado, entonces es trivial eso. Ahora bien, cuando el MMR está en stand-by, como veíamos anteriormente, no hay transferencia de potencia, y cuando el MMR está en modo transferencia de potencia, dado el nombre, existe la misma. Ahora bien, la etapa número 3 se mantiene, o sea, se desacopla en el inicio de la etapa el MMR y luego se mantiene desacoplado a lo largo de toda la etapa. Entonces, como podemos ver aquí, intencionalmente se desacopló el MMR y luego se mantiene la velocidad de salida siempre mayor a la de entrada a través de esta función de torque. Lo que ocurre es que el sistema de salida por momentos tiene una potencia positiva, es decir, que está entregando potencia a sus masas rotantes, y por momentos tiene una potencia negativa, que en ese caso el sistema de salida está absorbiendo potencia de las masas rotantes. En este caso, la relación de desacoplamiento es unitaria. Bueno, resulta unitaria dado que está siempre desacoplado el sistema, ¿no? Bueno, la anteúltima es para el MMR bloqueado, en donde se coloca una rampa, un torque de salida tipo rampa de gran magnitud, lo cual hace que la magnitud de la velocidad, tanto de entrada como de salida, disminuzca rápidamente hasta llegar a cero. Cuando las velocidades se hacen nulas, la condición del torque de salida menor al torque de bloqueo, lo que hace es que el MMR se bloquee, justamente como indica esta barra violeta aquí. Entonces, el torque de bloqueo es el violeta también de acá, y independientemente del torque de entrada con el cual está siendo excitado el MMR, el mismo se va a mantener fijo, sin velocidad. Por último, en la última etapa se configura el torque de salida igual al torque de bloqueo,
y acá está justo en la interfaz entre el modo bloqueado y desbloqueado. Sin embargo, por definición, está el MMR en el modo desbloqueado. Sin embargo, podemos notar aquí que la velocidad se sigue manteniendo igual a cero. Finalmente, en la última etapa se hace un arranque desacoplado, a diferencia del primer arranque que se hizo en T igual cero. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el MMR pasa del estado desbloqueado al desacoplado, bypaseando de alguna manera el modo dinámico, es decir, el acople entre la entrada y la salida. Como resultado de esto, lo que ocurre es que la aceleración es mucho mayor y la ganancia de velocidad se da de manera mucho más rápida. Esto puede ser utilizado para, no sé, hacer distintos perfiles de aceleración en caso al implementar una estrategia de control, por ejemplo. Luego, en la última parte de la etapa, se coloca un torque de Coulomb, que es un torque ampliamente utilizado para describir modelos de fricción, y se obtiene un comportamiento similar al de la etapa número 1. Para validar todo esto de manera experimental, se fabricó un prototipo PTO basado en un MMR. Aquí estamos viendo el MMR fabricado aquí en la facultad, está colocado en un baño de aceite, y esta es la plataforma experimental que tenemos en el laboratorio. Entonces, esta consta de un sistema de entrada compuesto por un motor de continua y un sistema de salida compuesto por un volante de inercia y un generador eléctrico, y el MMR en sí mismo. Entonces, para adaptar el modelo generalizado de modo tal que pueda representar esta planta experimental en particular, es necesario definir los torques de entrada, torque de salida, junto con los momentos de inercia de entrada y salida. Entonces, los torques de entrada y salida se definen como un torque de excitación y un torque de pérdida, en donde los torques de excitación corresponden a los torques electromagnéticos que tiene cada una de las máquinas eléctricas. Y el torque de pérdida se modeló a través de un modelo de fricción no lineal que incluye los términos viscoso, de Strebeck, estático y de Coulomb. Es decir, es un modelo bastante completo de fricción. Las pruebas experimentales que se hicieron, bueno, la primera prueba que se hace, se valida digamos, la ecuación generalizada, lo que llamamos GQM, y la condición de desacoplamiento basada en torque introducida. Como puede apreciarse en la figura de arriba que contiene las velocidades, la simulación tiene una correspondencia muy buena con las pruebas experimentales. Y acá, en el detalle del evento de desacoplamiento, lo que vemos es la gran fidelidad de la simulación con respecto a las pruebas experimentales, y adicionalmente se valida la condición de desacoplamiento en donde se produce, digamos, justamente el desacoplamiento, la diferencia de velocidades, cuando el torque de salida, T-out, es mayor al torque de desacoplamiento dibujado en verde acá, representado en verde. Entonces, la prueba número 2 implica validar el modo bloqueado y desbloqueado, que está descrito por la ecuación bloqueada y generalizada, y las condiciones de conmutaciones entre ellas. Como puede verse en las figuras, también tiene un alto grado de correspondencia con respecto a la simulación, como pasaba en el caso anterior. Bueno, y con esto concluye la sección número 2 y entramos en la última sección, en donde se va a describir el modelo circuital o la red, y se analizará un control reactivo del convertidor. Entonces, para derivar la analogía eléctrica, lo que se hizo fue subdividir la dinámica total del WEC en tres grandes grupos: el sistema de entrada, que comprende la interacción fluido-estructura, el MMR en sí mismo, el sistema de salida y el sistema de salida, perdón, que fue representado a través de una carga controlada. Para cada uno de estos tres grandes grupos se definen o se deducen cuáles son sus bloques fundamentales constitutivos. Y para cada uno de ellos también se deriva una descripción matemática con la cual se obtiene una analogía eléctrica. Ahora bien, para conectar cada uno de estos bloques se utilizan las restricciones cinemáticas básicas que veíamos que tiene el conjunto del MMR anteriormente. Entonces, con esta metodología es posible sintetizar finalmente el circuito deseado. La analogía eléctrica representa los torques como tensiones, las velocidades como corrientes, y esto determina que los momentos de inercia son inductancias y los resortes elastancias. Entonces, como veíamos en la sección anterior, el MMR está compuesto por dos rodamientos unidireccionales colocados aquí y pares de engranajes acoplados. Entonces, la descripción matemática del OWB es esta, sujeta a las restricciones de velocidad y torque correspondientes. Entonces, su analogía circuital es la que se muestra acá, en donde el diodo representa las restricciones de velocidad y torque, y las fuentes de voltaje y las inductancias a la entrada y a la salida del circuito representan los torques y momentos de inercia en los anillos externo e interno correspondientemente.
Por otro lado, los engranajes acoplados, bueno, tienen una dinámica ampliamente conocida y su analogía circuital también es muy conocida, que es la de un transformador eléctrico ideal, como podemos ver ahí. Y por último, el modelo de fricción utilizado también se obtiene su analogía eléctrica, el que habíamos presentado en la sección anterior, que consta de dos ramas en antiparalelo para lidiar con las pérdidas asociadas tanto a velocidades positivas como negativas del sistema. Y puede ser representado de manera condensada a través del componente que se ve ahí. Entonces, como mencionamos anteriormente, la conexión entre los bloques fundamentales se da a partir de considerar las restricciones cinemáticas básicas del sistema, que son aquellas de los acoplamientos entre engranajes y restricciones de montaje, denotadas en cada uno de estos. Entonces, estas son 10 en total, y con las mismas es posible conectar cada uno de los bloques fundamentales anteriores para obtener finalmente el circuito. Este circuito, la característica que tiene es que cada una de las inductancias asociadas a los transformadores se derivaron a izquierda y derecha de la no linealidad dada por los diodos, de modo tal de obtener un componente condensado y una representación más sintética, más concisa. Entonces, si se modelan los sistemas de entrada y salida como torques de excitación genéricos y un bloque de pérdidas que mostramos anteriormente, se obtiene este circuito de aquí. Además, si estos parámetros son condensados, los que tienen el mismo patrón de colores, en un único componente, se obtiene una analogía circuital que tiene una correspondencia 1 a 1 con las ecuaciones explícitas que veíamos en la sección anterior, tanto la generalizada como la de bloqueo, y además a partir del circuito a partir de aplicar leyes básicas de Kirchhoff, se puede deducir la condición de desacoplamiento y la unidireccionalidad de potencia que tiene el sistema. Este circuito acá, que se mostró en la filmina anterior, se utilizó para validar el modelo circuital propuesto. Como vemos, aquí la correspondencia también es muy buena y de hecho no se encontraron grandes diferencias con respecto a modelar el sistema con las ecuaciones explícitas. Es importante decir que estas validaciones fueron realizadas con una plataforma de simulación circuital. Bueno, en lo que sigue se especializará el sistema de entrada para describir la hidrodinámica del web tipo brazo flotador, utilizando la ecuación de Cummings. Es importante expresarla en el dominio del tiempo, dado que esto permite incluir fenómenos no lineales que van a estar asociados al torque del PTO. Entonces, para modelar el término de excitación, se modela el estado del mar a través de lo que se conoce en la literatura como el modelo fase-amplitud aleatoria, basado en un espectro de olas, lo cual en definitiva permite representar el torque de excitación como una sumatoria de n funciones senoidales. Por otro lado, el torque de radiación, para modelar este término de aquí, lo que se hace es aproximar la respuesta al impulso k de t por un polinomio de orden finito en el dominio de Laplace. Entonces, de esta manera, el término de excitación se representa a través de una sumatoria de n fuentes de voltaje, el de radiación a partir de su correspondiente bloque en el dominio de Laplace, el término de restitución a partir de una elastancia o capacitor, mientras que los momentos de inercia y masas agregadas en infinito a través de una inductancia. Finalmente, el torque del PTO quedará sujeto a la carga a la cual se conecte el sistema de entrada. Por otro lado, el sistema de salida, que va a estar conectado al MMR. Entonces, por otro lado, el sistema de salida se especializa para representar una carga controlada que es ampliamente utilizada en la literatura, que consta de un término proporcional a la velocidad, otro a la aceleración y otro a la posición, descritos a través de esta analogía simple circuital. Entonces, de esta manera, conectando el sistema de entrada con el MMR y el sistema de salida, es posible obtener el modelo o la red circuital que describe la hidrodinámica completa del convertidor. Habiendo deducido este circuito, es posible analizar distintas estrategias de control. Lo que hicimos en el trabajo de tesis fue analizar la estrategia de control reactivo, que fue concebida naturalmente para WEX lineales, como el que se muestra aquí en la figura. Esta está basada en la adaptación de impedancia, la cual permite obtener la máxima absorción de potencia en la carga. Es importante destacar que la cancelación de la impedancia del web, que está asociada a la adaptación de impedancia, se conoce en la literatura de energía de las olas como condición de fase óptima. Y este nombre, esta nomenclatura, la utilizaré más adelante, por eso lo resalto. Por otro lado, la condición de amplitud óptima se da para el caso en donde la parte reactiva de la carga es nula, y el óptimo en este caso se da cuando
la parte activa de la carga es igual a la magnitud de la impedancia del WEC que tenemos aquí. Ahora bien, como el MMR representa no linealidades muy marcadas, obtener una solución cerrada para la carga óptima no es posible a priori. Entonces lo que se hizo para abordar esta problemática es plantear dos casos distintos. Uno, en el primero, omega 1 se analiza una frecuencia que está por debajo de la frecuencia de resonancia del WEC y omega 2 está por encima de la resonancia del WEC. Lo que se analiza en estas figuras es cómo varía la potencia absorbida por el WEC con un MMR, la potencia media, en estado estacionario, a medida que se varía la carga activa y la carga reactiva, en ambos casos. Es importante notar también que la carga activa se encuentra normalizada por la condición de amplitud óptima correspondiente al caso del WEC lineal. Del mismo modo, la carga reactiva se encuentra normalizada por la condición de fase óptima, que es la cancelación de impedancia del WEC que mencionaba anteriormente. Entonces, de esta manera se permite comparar con el caso del WEC lineal. El primer resultado que surge y que es trivial al observar el circuito es que el circuito deducido es que la reactancia negativa, es decir, colocar un capacitor a la en el circuito de salida, resulta en una potencia media absorbida nula. Y esto se da debido a las propiedades rectificadoras que tiene el MMR, en donde el capacitor siempre se carga con el mismo signo y en estado estacionario se comporta como un circuito abierto. Por otro lado, la potencia máxima, en el caso que está por debajo de la resonancia, se encuentra alrededor, se puede ver en la figura que se encuentra alrededor de la condición de amplitud máxima, de amplitud óptima, perdón, y de fase óptima. Que esta no coincide con la adaptación de impedancia, no necesariamente coincide con la adaptación de impedancia como se ve acá, es una combinación entre estas dos condiciones, digamos. Y por otro lado, para la frecuencia que está por encima de la resonancia, en donde naturalmente en el WEC lineal se coloca un capacitor, la reactancia óptima es nula y la máxima potencia se da en los alrededores de la condición de amplitud óptima también. Finalmente, aquí podemos ver graficado en la superficie gris, en ambos casos, la potencia absorbida por el WEC lineal para los diferentes estados de carga. Y lo que se puede apreciar es que la potencia absorbida por el MMR es mucho menos sensible a las variaciones de carga que el WEC lineal. Y esto puede ser relacionado con la capacidad que tiene el MMR para aumentar el ancho de banda de absorción de potencia del equipo. Bueno, con esto ya casi terminamos. Para abordar este problema de manera más integral y considerando que no se puede obtener una solución cerrada, lo que se optó es por una optimización numérica en el dominio del tiempo, en donde el funcional costo a maximizar está dado por la potencia absorbida media en estado estacionario. Como resultado de esta optimización, se obtiene la carga óptima para los periodos de ola oceánicas que son más comunes en la naturaleza, comprendidos entre 0,4 y 3,14. Los resultados los podemos ver aquí, en donde la carga activa está representada por una línea sólida azul y la carga reactiva óptima está representada por una línea discontinua azul, y vemos que ambas, en el espectro de frecuencia analizado, presentan una variación no lineal con respecto a la misma. Por otro lado, la carga activa óptima siempre se mantiene muy cercana a 1. Esto quiere decir que, como está normalizada también en función de la condición de amplitud óptima, es muy similar al caso, bueno, ese justamente que corresponde al WEC lineal. Por otro lado, la reactancia óptima que vemos aquí posee mayores variaciones con respecto a la condición de fase óptima del caso lineal, y la particularidad que tiene es que para frecuencias mayores a la resonancia es nula, bueno, por la razón que decíamos anteriormente, que veíamos anteriormente. Finalmente, en la línea punteada se graficó la relación de desacoplamiento, la cual, digamos, tiene un vínculo estrecho con el incremento en la reactancia inductiva o con el aumento del momento de inercia. Sin embargo, a pesar de lo que se afirma en algunos artículos, esto no está estrictamente relacionado con un aumento de la potencia absorbida. Bueno, de esta manera llegamos al final de la presentación. En la misma se han planteado desafíos que están relacionados con la adaptación del WEC al clima de olas, el modelado de su dinámica no lineal y también el control,
para los cuales han propuesto soluciones como que fueron la metodología de dimensionamiento, un modelo generalizado para dispositivos basados en MMR con sus ecuaciones explícitas y el modelo circuital o la red, que con este último también se analizó, se hizo el análisis del control reactivo. Bueno, esto no solo logra dar algunas respuestas a los desafíos planteados, sino que también abre el horizonte para trabajos futuros, como por ejemplo la integración del modelo semiparamétrico en un esquema de optimización del diseño y el diseño e implementación de estrategias de control de maximización de energía para equipos que incorporan un MMR. O sea, lo que se hace hasta el momento es implementar un control básico de tipo amortiguador, y esto abre las posibilidades para diseñar e implementar nuevas estrategias de control. Así que muchas gracias por su atención y quedo atento para las consultas. Bueno, no sé si puedo hablar yo o Sí, preferís dejar. adelante. No, no, por favor, Héctor. Eh, Genial, Eugenio. Yo creo que tenés una gran solvencia para poder explicar estas cosas tan complicadas porque pudiste sintetizar en un tiempo razonable todo esto que hiciste. Mi primera impresión antes de que empieces era que íbamos a tardar muchísimo más tiempo para poder escucharte y fuiste muy práctico para explicar y fuiste directamente al punto importante. Muchas Al gracias. menos creo que muestra, digamos, que tenés suficiente solvencia para explicar tranquilo cualquier tema. Está bárbaro. Muchas gracias. Eh, Después, bueno, habrás visto, yo te mandé una serie de comentarios sobre las cosas que fui leyendo. No tiene sentido ahondar en ello porque tus respuestas fueron para mí muy satisfactorias. Sin embargo, bueno, igual hago un par de preguntas acá porque son algunos detalles. Yo sigo insistiendo que el tema del MMR con el acople brusco te va a traer un problema mecánico importante, que tenés que buscarle la vuelta al acoplamiento suave o elástico o algo por el estilo para evitar tener que cambiar engranaje a cada rato. Claro. Sí, Pero es eso es, digamos, es tecnológico. de segundo orden comparado con el laburo de tesis, eso está claro. Eso es simplemente para decir, si quiero sacar un producto, va a haber que trabajarlo un poquito ahí. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, Después, el tema del desacoplamiento. Lo conseguís cuando la velocidad de salida es demasiado grande respecto a la velocidad de entrada. ¿No es así? ¿La condición de desacoplamiento o el estado desacoplado? ¿Te referís? Cuando se te desacopla el MMR, Sí. es porque con tu actuador no estás en condiciones de seguir empujando porque el eje de salida está girando demasiado rápido. ¿Es así? Ahí voy a la figura, estoy buscando la filmina en especial y da- dame un segundo que busco la filmina, que va a ser más fácil explicarlo desde ahí. Sí, sí, pero la pregunta era esta. O sea, si coincidimos en esa idea, es decir, bueno, la ola venía, por ejemplo, subiendo el actuador y venía empujando tu generador. De golpe la ola llega a un máximo, frena y no sigue moviéndose porque el agua se quedó arriba y entonces el eje de salida queda por la inercia del volante de inercia que le pusiste y en una de esas, en una situación hipotética porque no le estás sacando demasiada potencia eléctrica, por ejemplo, durante un tiempo el eje de salida queda girando, sin embargo, el actuador de entrada no está haciendo nada. Esa es una condición de desacople, ¿no? Claro, en realidad, o sea, se puede dar así como vos decís, sin embargo, también se puede, digamos, controlar en función del torque de salida. No, Lo que- bueno, pará, vamos por paso, porque el del torque después. En ok. términos de velocidad, este es un caso factible. El tema que lo que ocurre en ese caso también se cumple la condición de desacoplamiento basada en torque, incluso en el caso que estás planteando. Bueno, entonces planteo todo junto. Bien, Cuando la condición de desacople de torque te dice que el torque de salida es más grande que el torque de entrada. sí, que el torque de desacoplamiento, sí, Es decir, alguien está impulsando al eje de salida con más impulso, más torque que lo que podés empujarlo vos. Es como estar andando en bicicleta y vas en bajada y no te dan los pies para darle con los pedales porque la bicicleta va más rápido. sí, exactamente Algo la de eso, ¿no? mejor analogía que le encuentro yo en la vida real.
¿Es esa? Sí, sí, es así. O sea, Bien. no, o sea, Entonces, mm, ¿cuál sería la condición? Digamos, ¿por qué vos podés poner torque de salida más grande que de entrada, cuando en realidad me parece que debería ocurrir que el torque de entrada bajó y el torque de salida es el único que tenés disponible, que es el de la inercia, y eventualmente si vos alimentaste al motor como para meterle un torque en contra, ¿no? claro, lo que ocurre es que el torque de entrada, en general, en este caso, por lo menos en particular, no es controlado, sino que viene de parte del recurso, entonces es una Claro. función que a priori os podrías estimar, pero no conoces. Entonces, Ujú. la entrada de control, por eso se habló del, digamos, en esta imagen de acá, digamos, se pueden activar los distintos modos de transmisión a partir de actuar sobre el torque de salida. Entonces, yo si tengo control sobre el torque electromagnético del generador que está colocado a la salida Ahí del vamos. R, ahí puedo Sí. controlar los Ah, distintos modos de transmisión. Entonces, podría eventualmente, perfecto. Entonces, eso quiere decir que vos en realidad tenés un control activo de la máquina, le están tomando energía de la red y metiéndosela al sistema cuando hace falta. se podría, claro, en un esquema real se tendría que tener una, digamos, una fuente de energía para poder actuar la máquina como un motor, digamos. Ah, O, ok. o que Porque entregue torque. la primer parte de la pregunta, antes de meternos en el torque, con respecto de las velocidades, sin tener el accionamiento externo, es decir, que la máquina eléctrica trabaje como motor también para poder adecuar la velocidad del eje de salida a lo que el eje de entrada puede ofrecer, daba como una condición en donde, por ejemplo, podía haber quedado el eje de salida girando a una velocidad alta y el eje de entrada no estaba haciendo nada, con lo cual tenías una condición de desacoplamiento que duraba mucho tiempo. Claro, el tema ahí es que una vez Y ahí podrías, para cerrarlo el tema, sí, ahí sí, podrías haber frenado el motor para poder adecuar las velocidades para que se acople de vuelta, porque si no estarías sin sacar energía de la ola, básicamente, durante el tiempo en donde se desacopló. no necesariamente, porque como veíamos en la verificación numérica, se puede estar desacoplado y todavía el sistema de salida estará absorbiendo potencia. Sí, Por- pero lo absorbe de la inercia del volante de fuera, nada sí, sí, más. tal cual, sí, absorbe esa inercia. Y la parte del torque, ¿me podrías repetir esa o que por ahí No, decía, si vos tenés solamente a un generador pasivo, es decir, el tipo genera y vos tomás la energía y se te la llevás, no le das energía de vuelta. Sí, Entonces, al desacoplarse, te queda un sistema donde hay una inercia con una condición inicial de velocidad y una máquina eléctrica que está frenando al eje porque le está sacando energía y eso tiene su dinámica para bajar su velocidad. sí, estoy de Y acuerdo. con esa dinámica, vos tenés que esperar un determinado tiempo hasta que la velocidad de salida equipara de alguna manera la velocidad de entrada para que se acople de vuelta y la ola empiece a empujar de nuevo. Exactamente, sí, sí, Y entonces me preguntaba ahí, pero bueno, ya está claro que estamos hablando ahora de que hay un sistema activo de entrega de energía o de manejo de energía desde la máquina, porque en esa situación hubiera sido preferible, cuando empecé la primera pregunta, decir, meterle un poco de energía al motor para frenar el eje de salida y volver a estar acoplado, que es la condición en donde vos siempre podés sacar, aunque sea un diferencial, pero podés sacar energía de la ola, porque mientras está desacoplado solamente lo sacás de la inercia y eso, digamos, dura poco. el tema del, digamos, de asociar un estado acoplado necesariamente, o sea, en el cual se está transmitiendo potencia, por momentos sí o por momentos no, de acuerdo a cómo esté seteado tu torque, porque veíamos también en la verificación numérica que puede estar acoplado, sin embargo, sin transferir potencia desde la entrada a la salida, de acuerdo a vos Porque, cómo, porque están los torques iguales. O claro, sea, en realidad la cuando, velocidad se mantiene igual, no acelera. exacto, Entonces, está bien. justo en la interfaz. Es un caso bastante teórico, pero bueno, es para darle completitud al modelo, pero existe ese Sí, caso. sí. Sin embargo, es como vos decís, o sea, a lo que iba, que asociar un modo completamente en el cual el MMR se mantiene siempre acoplado, yo desde mi posición no me atrevería a decir que ese es el caso óptimo en cuanto a la maximización de energía a la salida. Entonces, Ajá. siempre hay, o sea, un juego, por lo menos lo que se veía en la última filmina, que se graficaba el caso óptimo y a medida que aumentaba la frecuencia, si querés voy a esa, la relación de desacoplamiento aumentaba. Entonces, no es lineal, no es tan lineal que siempre tiene que estar acoplado para lograr la máxima potencia, sino que existe esa relación. Voy a ir a la filmina si se entiende mejor.
Vamos, un segundo. Pues vos lo estás planteando que hay frecuencias en donde no conviene seguirlo al sistema. Es- O sea, no conviene estar completamente acoplado. Por ejemplo, acá que se obtuvieron, digamos, esto lo que representa es, para cada frecuencia, excitando al MMR con un torque senoidal, para cada Mm, una de las frecuencias, la carga óptima, digamos, la resistencia óptima y la inductancia óptima. Como ujú, la carga reactiva es siempre inductiva, por lo que mencionábamos, bueno, ujú. y acá eso es lo que se representa a través de la línea sólida y línea discontinua. Y en la línea punteada está la relación de desacoplamiento, que si ves acá, la relación de Ujú. desacoplamiento es T dis sobre la suma entre T dis y T de engage, de Sí, acoplado. sí, ahí estabas diciendo que cuanto más frecuencia de ola tenga, más tiempo tiene que estar desacoplado respecto del acoplado. Claro, Como que el justamente, ciclo de trabajo se va achicando. claro, acá se ve que, digamos, la optimización misma, Ujú. allá la potencia máxima transferida a la carga y no la máxima, digamos, no, bueno, para una relación de desacoplamiento que no es igual a cero. Es decir, que Está hay bien. momentos en los cuales se desacopla. Una última preguntita te hago para dejarlo, Alejandro. Sí, Estos son resultados de optimización, digamos, a partir de simulaciones y cuentas. sí. ¿Tenés una interpretación física de esta necesidad de tener un desacoplamiento cada vez más grande a medida que la frecuencia sube? A priori no lo analicé. No, la verdad que no lo analicé eso. Pero bueno, lo que se puede deducir de esta imagen es que sí, que claramente eh, a medida que aumenta la reactancia inductiva, es decir, el inductor que le meto, el momento de inercia a la salida, puede obtener Mm, una mayor relación de desacoplamiento. Que eso sí tiene un sentido físico bastante claro, que era como vos decías al principio, que a mayor momento de inercia tengo a la salida, mayor energía tengo acumulada de rotación, entonces el claro. momento en el cual el torque de Y te- entrada no sea suficiente, bueno, el MMR se desacoplará, digamos. Está bien, y entonces mantenés, digamos, no haces crecer la energía cinética en el momento, en el volante de inercia. Sacas un poco de ahí. Claro. Bueno, de mi parte, solo me queda felicitarte, Eugenio. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu trabajo, gracias por permitirme participar en esto. Fue muy útil, interesante. Me Muchas hiciste gracias. pensar un rato largo en tema de Lagrange para ver si ibas por el camino correcto o no. En cierto momento frené y dije, ¿para qué pasa acá? Hasta que me convencí y seguimos. Bueno, Así que genial, gracias. bueno, muchas gracias a vos por haberle dedicado el detalle a la lectura que le dedicaste y nada, es gratificante eso también, así que nada, agradecido. Gracias. Alejandro, todo tuyo. Bueno, sigo yo. Bueno, nada, yo voy a empezar al revés que Héctor. Primero te voy a felicitar y después te voy a preguntar. Bueno, Eh, bueno, primero que nada, felicitaciones. La verdad que, bueno, el trabajo se nota muy, muy completo. Está muy bien presentado tanto en el escrito como tu exposición hoy acá en la tesis. La verdad que fue muy clara y el escrito para la cantidad de páginas que tenía y todo fue muy, muy agradable de seguir y todo muy, muy ordenado y todo muy, muy me alegro, prolijo. me alegro. Gracias. Felicitaciones, Euge. Muchas gracias. Eh, ¿Tenés ahí a mano la expresión del torque de desenganche? Sí, ahí voy. Porque me surgió una duda de las preguntas de Héctor y cualquiera que lo tengas. Bueno, ¿estás viendo ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Es Ahí esta. está. Claro, el tema es que el torque de desenganche depende del torque de entrada. Claro, exacto. Sí, sí, tal cual. Y eso es lo que te hace que cuando el torque de entrada baja, vos necesites menos torque aplicado atrás para desengancharlo. Tal cual. Está bien. Bueno, y después yo tenía un par de preguntas metodológicas. Primero algo que me parece
muy bueno de la tesis, y supongo que debe ser también gratificante para vos, es que abarcaste todo el proceso completo desde la modelación física del problema, el modelado matemático, la resolución numérica o la simulación, y después eso lo pudiste validar con experimentos, con Sí, lo cual hiciste todo el track completo de... Supongo que habrá tenido sus frustraciones en el medio en algún momento. muchísimas. ¿Cómo? Muchísimas, digo. Sí, bueno, pero llegaste. La parte de las ecuaciones dinámicas, digamos lo que sería el anteúltimo capítulo que presentaste, Sí. o sea, el modelo dinámico completo, ese. Cuando vos haces la simulación, ¿cómo implementaste la simulación de esto? Hay un... No la tengo en la filmina preparada, No, no mal, importa. pero hay un algoritmo que se presenta en la tesis que dice cómo implementar o sea, básicamente es un diagrama de flujo en donde se dice cómo implementar todo este modelo de ecuaciones que, bueno, a priori tiene varias no linealidades y demás y no resulta directo, pero Sí, ahí está descrito, digamos, en detalle. sí, pero digo, la parte de la resolución numérica, o sea, usaste un algoritmo de integración temporal tipo ODE con... Sí, usé la plataforma de O sea, MATLAB. Hola, hola. sí, perdón, Ah, te escucho. utilicé la plataforma de MATLAB y utilicé, si no recuerdo mal, la familia de ODEs, se llama O el ODE Rotem. 113, uno de esos, el ODE 15, Es ODE el, 113, ODE creo que es 15, el, uno de esos. creo que es el 115 o el 23. El 23 que es para El problemas, 23, uy, no me con acuerdo Steve. la denominación, perdón, te la Sí, dejo. Sí, con stiffness o algo de eso. Eso, con stiffness, exacto. Ok, está bien. O sea, hiciste una integración numérica, que son de paso variable, paso temporal variable o paso fijo. Usé paso No me variable, acuerdo. que se Paso variable. disminuye justo, eso se ve clarísimo cada vez que... Sí, adapta cuando está llegando a la linealidad, te achica el paso de tiempo y te lo va. Está bien, sí, Exacto. alguna vez las usé. Y después, cuando hiciste el modelo circuital, ¿qué usaste? Ahí El usé toolbox de Simulink. Sí, Simulink. sí. Ok, bien, excelente. Em, y te hago una pregunta. Cuando trabajaste con el modelo semiparamétrico Sí, del WEC, sí, de toda la parte del PTO y el WEC, sí. em, vos básicamente lo que hiciste fue plantear las ecuaciones sobre la boya y tomaste, digamos, los datos del BEM sobre la boya y después lo trasladaste a tu punto de rotación para tenerlo parametrizado, digamos, el largo del brazo, las masas y todo eso, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Hiciste la comparación con el BEM, digamos, WAMI, no sé cuál, no me acuerdo cuál usaste, eh, para algún determinado configuración de parámetros? A ver Sí, si eso lo hizo Roberto Sosa justamente. ok. Nada, lo que hizo fue obtener digamos, los coeficientes hidrodinámicos en el punto de articulación y yo le pasé digamos, contrastar eso con el modelo Ujú. semiparamétrico definido en el mismo punto, es decir, Evaluado. claro, con los coeficientes hidrodinámicos sacados con la dinámica hidrodinámica del flotador y referidos al sistema de referencia Ujú. conveniente, digamos. Y eso Y coincide. eso dio bien. Está bien. Sí, sí. Y después la última parte, cuando la curva, bueno, lo último que estabas mostrándole a Héctor recién, eh, Ah, ahí eso es todo para olas regulares, ¿no? Hiciste el estudio sí, de la esto, carga. esto de acá, ¿no? Sí, la siguiente creo que es, la Ah, última figura, la que es la conclusión es. sí. Vos ahí lo hiciste para siempre olas regulares de frecuencia determinada. Monocromática, sí, tal cual. Sí, monocromáticas. ¿Hiciste alguna prueba de esto con olas irregulares o con alguna entrada que no sea tan lineal? La verdad que no llegué a hacer esas pruebas, sin embargo, o sea, hay dos alternativas. O sea, primero que acá el torque de excitación, teniendo el espectro de olas, digamos, se podría sumar n fuentes de voltaje, el cursor, n fuentes de voltaje acá, y eso Ujú. representaría un estado de mar irregular. Y otra opción que se tiene es representar
la respuesta al impulso de la fuerza de excitación como un bloque, en el dominio de Laplace, aproximado por un polinomio de orden finito, como se hizo con el K de T acá. Entonces eso te permitiría implementarlo, por ejemplo, en tiempo real, que es esta convolución que se ve acá. Esta convolución, Ujú, en realidad, como se supuso el modelo de Ola amplitud, ujú. el modelo de Mar, que se puede representar a través del Sí. modelo de fase amplitud aleatoria, que básicamente son n cosenos Ujú. con fase aleatoria y una distribución de Rayleigh de las amplitudes. Entonces, si representás al mar así, no tiene sentido utilizar la convolución. Ahora, si estás tratando Ok. con un perfil instantáneo, no sé, estuvieses adquiriendo el perfil de elevación instantáneo, por ahí sí tiene sentido tener este bloque de acá, que es el coeficiente Claro, hidrodinámico de la fuerza de excitación, modelado de manera similar, así como un bloque en el dominio de Laplace. está bien. Sí, ahora me da intriga saber qué pasa con el modelito ese cuando le pones una señal Irregular. irregular. Sí, estaría bueno, pero bueno, Sí, sí, todo todo. no se puede en la vida. Tal cual. Este, Sí. bueno, nada, yo lo dejo al tercer jurado que está ahí presencial. Por mi parte estaba muy bien y felicitaciones, Eugenio. Bueno, gracias, Ale. Genial. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto. Hola. Genial. Lo escucha un poco lejos, si se puede ¿Ya me girar el escucha? micrófono o algo. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Solo era saludarlos, no los conozco, pero bueno, saludo. Y bueno, Eugenio, yo tengo que decirte, es una gran felicitación, un agradecimiento tanto a vos como a tus directores que iban a la facultad por invitarme a hacer este trabajo. Y me siento en parte la ventaja acá en tercer lugar es que puedo tomar opiniones de los dos jurados, colegas, porque un poco me sentí, me dio un poco de trabajo, me sometió hace un mes y estoy con este bichito acá, pero también disfruté muchísimo todo lo que exponés. Por mi formación, naturalmente, el cuarto capítulo fue el que más me fascinó. Ya te dije en la charla que tuvimos personalmente que algunas de esas ideas por mí las podía empezar a permiso de grupos a pasar los alumnos. Pero el momento de gente de la legislativa, el trabajo de la defensa legislativa, yo creo que es un calificativo correcto, el trabajo es exhaustivo, de opinión, extenso, denso, lleno de conceptos, sí que bueno, por eso trabajo eso, pero bueno, adicionalmente, como que no puedo estar en tiempo, y además por ser local, bueno, siempre el desarrollo y todo lo que fue pasando, y debemos jugar un poco con el equipo, ya no te contaste, también me toca del otro lado, me da un poco más de emocional. Sí, así como, eso por un lado. Destaco que tenés prácticamente casi cuatro capítulos presentados, tres segundo y un cuarto que sé que están así, que hablan todo esto, una solicitud de patente, bueno, un trabajo realmente intenso, muy intenso. Pero a nivel personal, no lo sabemos bien, de vos sos. Y que seguramente te va a demorar muchos éxitos y siempre vas a ver los beneficios. Bueno, entonces lo único que quería consultar, quiero avisar a los colegas jurados que yo estuve reunido casi una hora. ¿Lo escuchan muchachos? Sí, escuchan. No escucharon nada. Si no empezó a hablar de la... Yo no quiero ponérmelo bien, si no lo pongo protagonista. Lo que quiero decir es que les estoy contando que yo estuve prácticamente una hora y media reunido con él el martes. En este ámbito en el que te encontrás es muchísimo tiempo que me regalaste. Y ahí entonces pude sacarme un montón de dudas, muchas de ellas por desconocimiento y bueno, hay algunas otras cuestiones más. Así que no voy a abundar en demasiado. Sí, pero quisiera preguntarte si no han pensado en hacer un modelo a escala, pero verdaderamente a escala, así un sistema pequeño
que se puedan beber en una pileta, en donde se puedan hacer una serie de pruebas con ondulaciones equivalentes, pero proporcionalmente más chicas, en una situación real de costa. Bueno, sí, eso en parte es lo que estuvimos trabajando con Adrián y con uno de los revisores, Alejandro Otero, en un grupo que tenemos conjunto y con otro montón de gente más, para desarrollar bueno, un prototipo a escala de laboratorio, que la primera intención que tenemos es ensayarlo en el canal de olas de la UBA, en donde uno de los integrantes de este grupo participa de las reuniones y demás. Así que la idea que tenemos sí es adaptar, bueno, ya hay un modelo completo, que es el que se muestra en las figuras, diseñado, que se diseñó también acá en la facultad a través del PPS, que ayudó Ricardo Zucal, Daniel Sosa, y bueno, un montón de el que aparece en la foto. Eso ya, digamos, habría que tomar ese modelo, ajustarlo un poco y se podría utilizar como punto de partida bastante avanzado como para fabricar algo e ir a ensayar ese canal de horas. Es un poco lo que tenemos previsto, pero bueno, siempre hay un montón de desafíos y un montón de cuestiones a resolver. Bueno, después, por otro lado, viendo un poco cómo se distribuyen las energías de las olas, Mar del Plata no parece ser un lugar tan adecuado, eventualmente, pero ¿han pensado instalar algunos en situaciones reales? El objetivo que tenía el proyecto que somos muchos participantes, era el de instalar un prototipo en escala relevante, en un ambiente relevante. Sin embargo, bueno, por cuestiones del país y demás, el financiamiento ese quedó muy corto y bueno, o sea, hubo que bajar las expectativas y ahora estamos apuntando al tema del laboratorio, a hacer lo mejor que se pueda. Bueno, no hay mucho más porque ya nos dimos el gusto hace unos días. Así que también quiero felicitar a la familia y a los allegados que siempre son una parte importante y que nos aguantan en todas estas cosas. Así que bueno, cierro con una felicitación y bueno, no sé, propongo que nos reunamos en breve. Les puedo enviar al correo un enlace a una reunión y nos encontramos en 5 minutos, ¿les parece? Ok, Sí, perfecto, perfecto. perfecto. Les mando entonces al correo en unos minutos el enlace. Bueno, quedamos atentos. Muy bien, Bueno, listo.